Momento. A ver. Estuve en estos exilios laborales que tengo para dedicarme más a la pastoral, a la parroquia, porque creo que a eso me pide hoy el Dios. Eh, Dije en un momento, no voy a escribir más. Vieron que me Publicaste el libro. encantaba Munier, la última vez que hablé de la santidad y puse el caso de este filósofo que no es declarado santo, pero que para mí es un santo. Bueno, saqué un librito de ese porque los de España no me lo querían publicar acá porque todo es plata. Eh, entonces escribí otro, qué sé yo, y después dije, basta, Hernán, basta. Y va que me dice uno de una editorial, me dice, che, quiero que escribas un libro de catequesis, pero de la Virgen. Y ya me convenció, tengo el sí fácil. Así que estoy metido en todo el tema Ese lo de la publicaste hace Virgencita. poquito. Claro, Está bien, exacto. está bien. Y ahora estoy metido escribiendo muy de a poco esto de la Virgen, pero solo va a ir saliendo porque acá en Morón también voy a dar un cursito de Mariología de 2 meses presencial. Al principio pensé hacerlo en el Raspanti, pero después dije, no, lo hago presencial en la diócesis y chao. Claro. Menos lío, ¿viste? ¿Vos estás de párroco ahí en Morón? Es Ituzaingó, Ah, ujú, está bien, Ituzaingó. está bien. Así Le que, damos la bueno, bienvenida a Graciela, que acaba de unirse. Graciela se une hola desde Graciela, Paraguay, no me digas, te digo. Graciela es mi Cacupé. comadre. Se está uniendo desde Paraguay. Hola, Graciela. Tiene el micrófono cerrado. Sí. Hola, Graciela. Ahora, hola, ¿cómo está? Muy ¿Qué bien, tal, Graciela? bienvenida. ¿Todo bien? Todo. Termino de rezar como es a la Virgen Mística. Qué grande, rezando ahí por todo. Muy bien, Mm. Graciela. Así que bueno, cuestión, estoy muy metido con el tema de la Virgen. Hoy de lo que voy a hablarles es, que no es tampoco muy largo, no teman, eh, precisamente es un temita que estaba trabajando y que ahora de esto que les voy a hablar va a salir un articulito en la revista de la Facultad de Teología de la UCA, que en realidad se centra sobre el pensamiento de Monseñor Farrell, que es el que yo estoy estudiando, el que estoy haciendo mi tesis en la maestría de Historia de la Iglesia, y él aborda la cuestión de la Virgen. ¿Eh? Si bien su pensamiento mariológico, sus reflexiones sobre la Virgen, en realidad él las recibe de otro teólogo argentino que se hizo muy famoso cuando eligieron al Papa Francisco, que es Rafael Tellio, eh, cura de Buenos Aires, que bueno, de hecho está enterrado en la Basílica de Luján. ¿Eh? Así es. Así que, bueno, entró Mimi. Hola, Mimi. Buenas noches. Bienvenida. Ah, No te ¿qué tal? escuchamos. Hola, perdón, estaba tomando un examen, disculpen. Bienvenida. Qué grande, y sí, estamos así con esta época. Ah, sí, es tremenda, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están? Hola, Muy bien. Hernán. Bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, llegué. así que la idea hoy, como decía el cartelito, es hablar sobre María, pero sobre todo reflexionar sobre el lugar que ella ocupa en la pastoral. Vieron que pastoral, hay un montón de pastorales. Dimos hace poco en el Raspanti, estábamos con el diplomado en pastoral educativa, pero saben que hay pastoral de la salud, pastoral Sí. carcelaria, hay un montón de dimensiones pastorales. Sin embargo, en general también en la iglesia hablamos de pastoral. ¿Eh? Hay una pastoral de la iglesia en general. En un momento se hablaba de pastoral orgánica, ¿no? Que esté todo unido. Bueno, siempre va cambiando de nombres todas estas cosas. Pero a mí me gusta una definición que da
que da Francisco cuando habló con los cardenales de Brasil, los obispos de Brasil, le dijo: la pastoral es el ejercicio de la maternidad de la Iglesia. Y precisamente lo hablaba en relación a la Virgen también. Es la maternidad de la Iglesia. Este es un tema muy debatido. Ahora tuvimos un curso de Mariología en la facultad también. Nos vino a hablar una profesora que escribió un libro sobre Mariología, una religiosa. Y bueno, yo le pregunté, porque vieron que todo este tema de la maternidad ahora está que se habla tanto. Y me dijo: sí, Hernán, pero en lo que es la religiosidad popular de la gente, ¿viste? Eso es como que no se discute. En cuanto a la Virgen, ¿no? Bueno, y tenemos que pensar la pastoral de la Iglesia, cualquiera sea, en el colegio, en la cárcel, en la catequesis, en cualquier dimensión de la pastoral, como un ejercicio de la maternidad. Es decir, la iglesia cercana, ¿sí? Iglesia que recibe, ¿no? Iglesia que abraza, iglesia. Tenemos que considerar así la pastoral. Y Farrell precisamente reflexiona sobre la Virgen, pero lo hace desde un lugar más amplio que es la pastoral en la iglesia. ¿Qué lugar ocupa? La Virgen. Después sí, uno que si empieza a leer a Rafael Tello, que lo recomiendo porque es muy bonito, él, viste, escribe, ¿vieron cuando agarrás esos libros que vos decís, che, qué lindo, y avanzás porque no, viste, habla como una persona normal? Vieron que hay libros que son dificilísimos que ni se Difícil. entienden. ¿Y el nombre del libro cuál es? Rafael Tello, hay varios, porque él no era muy de publicar, pero los discípulos empezaron a agarrar. Hay uno que es La Nueva Evangelización, Rafael Tello, La Nueva Evangelización, y son 2 volúmenes, son muy chiquitos, Ajá. pero ahí tienen las ideas principales de él. Y es, tomo 1, escritos teológicos pastorales de la Nueva Evangelización. Y el segundo es como un anexo, son agregados. Pero ahí él habla bien de lo que es la Virgen y sobre todo ubica el lugar de la Virgen en la religiosidad del pueblo y en la cultura latinoamericana, que es lo que vamos a hablar hoy. Farrell esto lo toma. Si uno conoce a Tello, agarra los libros de Farrell, que es más de la historia o más de la pastoral en general, y dice, che, esto está inspirado por Tello, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer esa salvedad de que muchas cosas que dice Farrell también aparecen en Tello, y algo voy a hablar de Tello igual. Pero bueno, entonces, la idea es meditar en torno al lugar que ocupa la Virgen en la evangelización latinoamericana. No es lo mismo la iglesia en Latinoamérica que en Europa, obvio. Por eso ahora todo lo del Papa Francisco hace ruido. No es lo mismo la iglesia en Paraguay que en Argentina. Tiene sus diferencias sutiles, si bien siempre hay algo que nos une porque somos la Iglesia Católica, pero no es lo mismo. No, Modos. Y no es la misma, seguro, la de Corriente que la de Tigre o la de Morón. Tenemos nuestras diferencias más allá de advocaciones y demás. Bueno, pero a América Latina la podemos tomar como un bloque. Y Farrell dice una primera afirmación. Dice, es inconcebible plantear la evangelización dejando de lado a la Virgen. Porque, y cito, María es el centro del catolicismo popular en toda la iglesia y de una manera particular en América Latina. María es el centro, es el centro. Lo cual es llamativo porque ahora, por ejemplo, hace unos años salió el nuevo directorio de la catequesis, que es muy bonito y hay que tenerlo si estamos en colegio y demás. Pero a la Virgen le da un lugar, no digo secundario, porque siempre está presente, pero muy reducido. Por ejemplo, en la catequesis. Bueno, Farrell va a decir,
¿Cómo vamos a hacer una catequesis que no tenga una centralidad mariana, que no se centralice en la Virgen? Ujú. ¿Cómo vamos a hacer una catequesis que no tenga a la Virgen en el centro? Bueno, y eso precisamente vamos a ver ahora. Él va a remarcar esta importancia. La Virgen está en el centro del catolicismo popular. Bueno, buenas y santas entró. Georgina. ¿Cómo es el Georgina. nombre? Georgina. Hola, Georgina, y preguntarle de dónde es. Georgina. Estás con el micrófono cerrado, Georgina. Graciela, por favor, ¿podés apagar tu micrófono? Ok, soy de República Dominicana. No me digas. Pero estamos en todos lados. Somos Y pocos, pero... entré ahora un poquito tarde porque confundí la hora. Ustedes tienen una hora más que nosotros. Mirá vos. Sí, ¿Viste? Bueno, un gusto, Georgina. Fue un mix que igual. armamos, ¿viste? Un poquito de Claro. cada lado. Bueno, y está bueno porque vamos a hablar del lugar de la Virgen en América Latina. Exacto. Así que Hablando de estamos en sintonía. América, padre, Estamos en Bueno, sintonía. sí, mientras Che, habla el padre, Sí. pedimos que cierren los micrófonos porque si no hacen eco. Por favor. bien. Bueno, así que dicho esto, de meditar a María en el centro del catolicismo y de pensar su lugar en la pastoral de la Iglesia, que como dije, es el ejercicio de la maternidad de la Iglesia. Propongo dos momentos. Uno, perdón que no hice PowerPoint ni nada, pero no llegué. Uno, que contempla a la Virgen en el origen de la evangelización latinoamericana. Y acá hago un adelanto. Esto lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy vemos en general, al menos acá en Buenos Aires, poca gente en las misas. El sacramento, el bautismo se mantiene. Pero hay casamiento mínimo. Bueno, después los otros sacramentos también. Ahí tengo paréntesis, pero no voy a entrar ahora como el tema de la confesión. Para mí no es que la gente no va a buscar la reconciliación, sino que hay muchos colegas que no se sientan a reconciliar. Pero tenemos que conocer el origen de la evangelización latinoamericana, el lugar que tuvo la Virgen. ¿Por qué? Porque eso queda en la memoria del pueblo, es lo que llamamos la religiosidad popular, que es esto que se estudió tanto en la teología argentina. Entonces, si en octubre prendemos la tele, vamos a ver que hay miles y miles y miles y miles de personas que peregrinan hacia Luján, ¿no? Es el caso de los santuarios, que a Farrell le interesa tanto. La gente sigue peregrinando a los santuarios. ¿Por qué? Porque en la memoria tiene ya insertado por la historia, porque nos viene de la memoria de nuestros padres, abuelos, etcétera, el amor a Dios y especialmente a la Virgen como también camino hacia Cristo, porque siempre la Virgen conduce a Cristo. Y esto está científicamente comprobado en los últimos tiempos, sobre todo con acá al menos Georgina, que llegaron muchos, tenemos italianos y españoles para tirar para arriba, que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Está estudiado de que hay cosas que quedan en la memoria, ¿no? Esto bueno, cuidar la comida, ¿no? Por ahí no vivieron la guerra, pero ya lo tienen incorporado en el ADN. Es natural, es verdad. Bueno, la religiosidad pasa lo mismo. En la persona humana, esto el Farrell lo repite todo el tiempo, lo último que se borra, aunque haya influjo de otras culturas, en la era globalizada, lo que quieran, lo último que se borra es la religiosidad. Está en el centro de la persona. Y ahí por eso el amor también a la Virgen. Pero bueno, para entender eso, por qué brota, que no es magia, tenemos que conocer un poquito la historia de la evangelización y el lugar que ocupó la Virgen. El segundo momento
es uno que, y acá uso una palabra media rara, pero que es la que usaba Farrell, una que ausculta, es auscultar las razones del lugar privilegiado que tiene la Virgen en la memoria del pueblo, más allá de las razones históricas, esto que se evangelizó con la Virgen, más allá de la historia, bueno, tenemos que ver las razones del lugar de privilegio que tiene. Y este auscultar, después voy a hablar de esa palabrita, que Farrell la usa, que yo tuve que ver bien en el diccionario, Escuchar ¿no? sería. Claro, pero de una manera única, muy particular. Pero ya voy a llegar, pero muy bien, es escuchar. ¿eh? Soy Eh, enfermera, Hernán. claro, muy bien. Bueno, de ahí viene, ¿no? De toda la rama Claro. de la medicina. Muy bien, muy bien. Eh, entonces eso, es escuchar, pero de una manera única, esas razones de privilegio del lugar que ocupa la Virgen. ¿Mm? En este segundo momento, vamos a ver que entra en juego la idiosincrasia del pueblo, de los latinoamericanos, su cultura o su personalidad, obviamente con matices, no es lo mismo seguro Dominicana que Paraguay que Argentina, o que Brasil, pero que sí todavía considera la maternidad como un valor supremo, y considera al santuario mariano como lugar de pertenencia y de encuentro entre el mismo pueblo, pero también del pueblo con Dios. También del pueblo con Dios. Así que bueno, vamos a lo primero. María en la evangelización fundante. Tenemos que conocer la historia. La Virgen entonces está arraigada en la fe del pueblo, desde la evangelización, fundante del continente americano. Por eso Farrell afirma que la pastoral no puede proyectarse sin tener a la Virgen como un pilar fundamental. Y esto hace que nosotros, como miembros de alguna pastoral, sea educativa, de la parroquia, de la catequesis, de lo que sea, de la salud, pastoral carcelaria, tenemos que conocer la historia de nuestro pueblo para proyectar un plan pastoral. Esto lo decía Farrell hasta el hartazgo. En la historia se encuentran los pueblos. Y en los pueblos se expresa una cultura, una visión del mundo. Y por eso tenemos un deber de conocer la historia. Porque si no, proyectamos una pastoral sin conocer a aquel destinatario de todas las cosas que vamos a hacer. Esto pasa un montón, o en los colegios, o qué sé yo. Perdón que me voy por las ramas, pero ya me deben conocer que soy medio así. Pero hace poco estuve haciendo las misas en el colegio. Hoy el joven no tiene experiencia de misa. Por ahí hay que pensar hacer algo más progresivo, alguna celebración, una introducción a lo que es una celebración de la misa en el templo, llevarlos de a poquito, ¿no? Pero tengo que conocer a ese joven que no tiene ni perra idea de lo que es una misa. Nosotros qué hicimos? Hicimos lo que no hay que hacer, que es decir, bueno, vamos a tener misa con tal día, tal mes, en tal otro mes hacemos entrega de la Virgen, en tal otro mes hacemos la entrega de las cruces y de la palabra de Dios. Proyectamos la pastoral sin ver al sujeto que tenemos. Entonces, esto está bueno, el dato que da Farrell, que parece tan básico, pero que siempre lo salteamos. No sé ustedes, pero a mí a veces me pasa. Entonces, conocer la historia del pueblo, porque el pueblo tiene a la Virgen en el centro de su vivencia de fe, podemos decir de su vivencia teologal, de su unión con Dios. Está ahí metida la Virgen. Sabemos que Dios es Dios, que Jesucristo es Dios, pero la Virgen tiene un lugar especial y está ahí, juntito. Esto algunos se rasgan las vestiduras, pues dicen, no, que idolatría. Bueno, hay que distinguir. Siempre hay que decir, Jesucristo es el único mediador, es Dios. O sea, hacemos acto de latría a Dios. Pero la Virgen es intercesora también. Es intercesora. Y de hecho,
en Lumen Gentium, capítulo 8, dedicado a la Virgen, que hay que conocerlo, también se la llama mediadora, pero sin quitar el lugar privilegiado del Hijo. Ella lo es en función de Cristo. Así que eso, antes de que nos ataquen o algo, siempre hay que decirlo. Así que bueno, hay que conocer la historia. ¿Para qué? Para cuidar la memoria de la religiosidad de la gente, donde está la presencia maternal de la Virgen. Como dijimos recién, este teólogo siempre hablaba de auscultar. Y como bien dijo acá Nélida, es lo que hace el médico, el enfermero, quien sea, de la medicina, con el paciente cuando escucha los sonidos interiores de su cuerpo, con la intención de cuidarlo o atenderlo debidamente. Así es la definición que, con la intención de cuidarlo o atenderlo debidamente. Entonces, es un escuchar y una escucha de los sonidos interiores del cuerpo. Y precisamente si hay algo que remarca Farrell es que la religiosidad está en el interior más profundo del ser humano. Por eso es lo último que se pierde, es ese sentido religioso. Esto que dice Farrell lo dice a la dirigencia de la iglesia especialmente, pero también a todos, incluso a los políticos. Pero hoy no vamos a meternos en política porque es un lío. ¿eh? Y la política que es el César al César. Pero para nosotros en la pastoral es muy importante esto. En su obra de Farrell, este sí es un libro más difícil de conseguir, pero puedo pasar PDF, Buenísimo. Iglesia y Pueblo en Argentina. No llegó a escribir en Latinoamérica. Iglesia y Pueblo en Argentina, historia de 500 años de evangelización. Él cuenta cómo se encauzó la evangelización en América, en toda América. De la mano, obviamente, de la Iglesia española. Y dice, hay que resaltar y remarcar que, obviamente, el misionero estaba condicionado. ¿Por qué piensan que estaba condicionado? ¿Condicionado en qué sentido decís vos? Y en la evangelización, estaba presionado. ¿Quiénes lo mandoneaban? No era el Papa, precisamente. Y el El Papa ponía rey. el gancho. La ¡Claro! corona, la corona. Exacto. O sea, los reyes. Muy bien. Exactamente. La corona. La corona. Y acá hay que explicar algo que ningún historiador generalmente explica. Historiador laico, ¿no? Acá en Argentina, qué sé yo, tenemos a Felipe Piña, por ejemplo, cuando habla, nunca remarca bien la realidad del patronato. No sé si escucharon hablar del patronato regio, pero el patronato regio hay que entenderlo, hay que conocerlo para entender bien muchas cosas que pasaron en América Latina y cosas que no fueron tan lindas en la evangelización. ¿Qué era el patronato? El patronato básicamente fue un acuerdo entre el rey, los reyes católicos y el papa para que, bueno, se lleve adelante la conquista de todas estas tierras. Vieron que dividían el mundo a piacere. Y que se hagan cargo también de la evangelización. Entonces, claro, mandaron a misioneros, mandaron franciscanos, jesuitas, fueron mandando un montón, sacerdotes en general, religiosas. Y entonces era un frente común, político y eclesiástico. Entonces no era fácil evangelizar, en donde muchos, sobre todo la parte política, querían extraer los recursos únicamente, explotar al indio y demás, y a la vez evangelizar. No cierra por ningún lado esto. Pero sí o sí, por el patronato,
era un frente común. Era un frente común. Esto es un problemón. Cuando las naciones latinoamericanas van declarando, se van rebelando, digamos, van haciendo sus revoluciones, el Papa no podía, por ejemplo, nombrar obispos nuevos en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque estaba firmado el patronato. Si mandaba obispos, estaba diciéndole a la Iglesia latinoamericana, bien, reconozco su independencia, ¿no? Entonces, bueno, Farrell dice, el agente misionero estaba condicionado por el patronato. Pero, a la vez, el misionero español tenía una religiosidad muy característica, que vamos a decir algunas cosas. El español también tuvo un influjo de otras culturas. Es una fe muy inculturada la de los españoles, porque ellos tuvieron una conquista de los musulmanes, y en la reconquista no solo se mezclaron con los musulmanes, sino que también recibieron influjos, obviamente, de Europa más central, digamos. Hubo monasterios de Cluny, influencias de estos monasterios, por el Camino de Santiago. Todo el norte de España tiene vinculación con los celtas, con una ascética monástica, penitencial y medio rigorista también de Irlanda. Bueno, el influjo árabe, como les dije. Entonces, hicieron una religiosidad popular en España, pero que muchas de esas cosas quedaron acá y nosotros las vivimos, como las procesiones del Corpus Christi, por ejemplo. Mucha devoción a Cristo crucificado, y a los santos, muy de los santos el español. Y esto de los Cristos crucificados, también, yo en las provincias que conozco, en el norte argentino y demás, hay un montón de Cristos crucificados y que son mamita, ¿no? Sufriente, digamos. Sangre, son muy fuertes. Bueno, y la otra cuestión, además de todo esto, es que tenían una devoción muy grande a la Inmaculada Virgen María. Curioso porque todavía no se había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, pero el español ya lo tenía. De hecho, había un juramento de defender la Inmaculada Concepción de la Virgen hasta incluso derramar la sangre. Ahí había muchos que juraban esto. Entonces Farrell dice, todo este universo religioso de imágenes, de canciones, de santuario, de romería, de fiesta, estaba presente en el católico español que desembarca en las tierras. Y la devoción a la Inmaculada fue precisamente la que impulsó la evangelización en nuestras tierras. Y él dice, cito, a poco de establecerse la iglesia en cada una de las regiones argentinas, se protege la fe, se dinamiza la evangelización mediante la devoción a una imagen mariana, sellada por algún acontecimiento providencial. Y esto es así, no es casual, digamos, que tengamos devociones desperdigadas por todo nuestro territorio. Acá en Argentina, Nuestra Señora del Milagro en Salta, Nuestra Señora del Rosario en Córdoba, Itatí en Corrientes, bueno, del Valle, Luján en Buenos Aires. La Inmaculada. Y generalmente, las imágenes de la Inmaculada, generalmente, no tienen al niño. Entonces está solo la Virgen. Estas son cosas así muy llamativas. No sé, en otras tierras, bueno, en Paraguay sí conozco la de Cacupé, en Dominicana no sé cuál es la imagen ahí, la devoción más grande a Mariana. La que llegó con los españoles fue la Virgen de la Merced, que era esa fue la que ellos trajeron. Inclusive mataron indígenas porque la Virgen los mató a todos. Pero después de esa religiosidad de la Virgen de las Mercedes se fue a la Virgen de la Alta Gracia. Y realmente a esa que tenemos como protectora. Pero la Virgen, vamos a decir, la Mercedes aquí,
Pero la Mercedes solamente se usa esa virgen en el interior norte del país, vamos a decir, en el norte, porque en el este es la Virgen de las Mercedes, aquí tenemos varias, pero después aquí los españoles mataron a los indígenas en nombre de la Virgen acabó con ellos en una batalla, según ellos. Bueno, por eso esto hay que siempre remarcar esto, y bien histórico, de lo que fue un encuentro dramático. Fue un encuentro dramático en la evangelización en América Latina, fue dramática y por eso hasta no hace mucho el Papa siguió pidiendo perdón, Juan Pablo II, ¿no? Algunos curas amigos ya me decían, ¿hasta cuándo vamos a pedir perdón por lo de... Bueno, pero hay que remarcarlo. Hay que remarcarlo, pero hay que también remarcar esta realidad del patronato regio. Así que bueno, volviendo, la razón principal de la religiosidad popular de nuestro pueblo entonces es histórica. Pero tiene estos matices. Tiene estos matices. Acá voy a ver si puedo... Quiero compartirles... A ver. Bueno, voy a compartir toda la pantalla porque hay un texto de Tello. Después, si quieren, mando un correo. Bueno, Rafael Tello habla de esto de la Inmaculada, habla del tema de las imágenes, también muy importante. Dice que 2 imágenes fueron las de por excelencia en América Latina, la imagen de la cruz, la imagen misionera, pero es una imagen de tipo guerrero, de conquista. En cambio, la imagen de la Virgen juega un papel particular en la evangelización de América. ¿Por qué? Porque es precisamente aquella que cuida, que acoge, que acompaña. Y fíjense, todo esto que hoy recién hablábamos de lo dramático de la conquista, acá Tello dice, bueno, la civilización azteca, incaica, son altas culturas, mundos muy organizados, donde había una jerarquía, un orden, una estabilidad. Todos esos 2 mundos son destruidos por los españoles. Y dice, el indio asiste a la destrucción de su mundo, del mundo humano, de su comunidad humana. Al ser sometido a esa destrucción, el indio no es nadie, no tiene nombre. Y de muchas formas eso se ve. Y dice, es una esfinge, ¿no? Como quieto, como que no habla. No porque sean así, sino que es una actitud adoptada frente al conquistador. Y el indio se hace mentiroso, disimulador. No es que lo sea naturalmente, sino porque se le ha destruido su mundo y vive en un mundo ajeno. Vive en una organización social ajena y allí no es nadie. Y cuenta acá una anécdota de Octavio Paz, donde dice que en su casa le ayudaba, tenía una sirvienta indiecita, él escuchó ruidos y preguntó, ¿quién anda? Y desde la otra habitación ella respondió, no es nadie, señor. ¿No? Esto le hizo pensar, ¿no? No es nadie. Bueno, eso es muy típico de los pueblos aborígenes, digamos, que vieron la destrucción de su mundo, de sentirse nadie, ¿no? Por el mundo destruido. Ay, y me bajan ese sin Dios. celular. Ahora bien, ante las injusticias hubo un montón de conquistados, de sacerdotes que se metieron, digamos, en el tema de la conquista y también elevaron la palabra, ¿no? Tenemos Montesinos, Bartolomé de las Casas. Bueno, y acá, ¿qué es lo que se logra hacer gracias a muchos que dijeron, che, estamos tratando a esta gente como bestias, son personas, se hicieron las leyes de las Indias, etcétera, etcétera?
Y Tello dice, en la fe que se le anuncia, el indio va a encontrar estos elementos, pasa a formar parte de una nueva sociedad. En la fe, se le destruyó su sociedad y al ser bautizado entra en una nueva sociedad. Es un miembro vivo de esa sociedad. Tendrá el último grado de la sociedad, pero no es excluido de ella. El indio bautizado es un cristiano y en una sociedad cristiana eso significa mucho. Perdón, La fe, Hernán. ¿Y con el que no estaba sí, bautizado, qué pasaba? es Quedaba fuera. que no creo, sí, pero no sé si se le daba mucha opción, si vamos Ah, a ser sinceros, ¿no? bien, bien. Eh, Era una, por eso te digo, es una realidad dura, qué sé yo. Hay un santo, Pablo, un jesuita, pero ahora se me fue. ¿Qué hacía él? Cuando llegaban los barcos de esclavos, por ejemplo, que traían a negros de África, lo primero que hacía era enterrar a los muertos. No, San Pedro Claver. San Pedro Claver. Lo primero que hacía era enterrar a los muertos. Y después, lo segundo, inmediatamente, era bautizarlos. Ah, está ¿Me bien. entendés? Sí, sí, sí. Vos pensás que estas personas estaban sometidas totalmente y su mundo había sido destruido. Entonces, abrazar la fe era, te diría, hasta el salvavidas, digamos. Ujú. Era, Bien. era el mundo nuevo que se les abría. Pero en la fe anunciada, dice Tello, en un lugar central está María. María es precisamente la madre. Después es virgen. Y la madre es el regazo protector. La madre es la que acoge, la que reúne. Entonces, Farrell, bueno, lo primero que nos dice, che, hay que conocer la historia porque en la evangelización latinoamericana, con sus claroscuros, con las atrocidades que se cometieron, pero también con la evangelización y las cosas buenas que se hicieron, entró sobre todo la fe en la Virgen. Bueno, y acá hay algo, pero no me quiero ir mucho, pero hay que ser muy astuto, porque así como en la iglesia podemos correr el riesgo de crear la leyenda rosa, se le dice, que en la evangelización todo fuera, todos eran santitos y que no fue así, también está la leyenda negra, ¿no? De que vemos todo, la muerte y lo peor de la iglesia, ¿no? Bueno, eso hay que tener cuidado porque esa leyenda negra también surgió de un ímpetu anti-español y sobre todo fue impulsado por los británicos. ¿eh? Esto es otro tema enorme que da para... En YouTube encontré muy buenas charlas sobre este tema de estas leyendas, ¿no? Por un lado, la leyenda rosa, éramos todos santitos, después la leyenda negra, todo era muerte, ¿no? Y es cierto que hubo muerte, pero también hubo evangelizadores que buscaron salvar y se hicieron leyes de las Indias. Después uno ve la conquista norteamericana, no dejaban a uno, no le daban ni opción de convertirse ni de nada, o sea, era ir y arrasar, ir y arrasar directamente. Y acá pasó también eso, pero impulsado por el Estado moderno. Si hablamos de la conquista del desierto, de Roca, ya era el Estado moderno, en pos de la modernidad, ¿no? De llevar los ferrocarriles, ahí la iglesia ya estaba más en un segundo plano. Pero bueno, acá también recordar que gracias a la acción de la iglesia, muchas lenguas autóctonas también se salvaron. Los jesuitas, por ejemplo, primero aprendían la lengua de los aborígenes, de los pueblos aborígenes. Después les enseñaban, si les enseñaban, el castellano, el latín, lo que sea. Pero primero aprendían la lengua aborigen y hacían diccionarios. Y catequizaban por imágenes. Son datos interesantes, pero gracias a eso también se recuperaron un montón de lenguas que hoy estarían perdidas, ¿no? Pero bueno, entonces, la razón histórica en primer lugar. Y lo segundo es
ver otras razones de por qué María es el centro de lo que definen muchos autores del catolicismo popular. Y la primera, Farrell dice, es teológica. La razón es teológica. Siempre hay que marcar Cristo único mediador. La Virgen no le resta ni añade nada a la dignidad y eficacia de Cristo. Esto está Lumen Gentium 62. Eso lo sabemos. Pero también hay que decir otra cosa, ¿no? Y acá cito también a Farrell. Por voluntad del Padre, sin María no hay Cristo. No hay humanidad del Hijo de Dios. Entonces, la devoción mariana, nos dice, es un alimento de la fe auténtica en el misterio de la encarnación. Siempre la Virgen lleva a Cristo, y Cristo lleva al Padre en el Espíritu Santo. Entonces, la Virgen en eso es camino seguro, y eso lo encontramos en el Tratado de la Verdadera Devoción, un montón de libros clásicos, ¿no? También. Así que lo primero es una razón teológica. Los pueblos quieren a la Virgen por su maternidad, por su cercanía, porque no se identifica tanto a la conquista, ¿no? A la cruz. Pero siempre también la Virgen está en orden a Cristo, entonces lleva siempre a Cristo. Y acá usa una frase que me encanta, dice, como en Cristo María aportó la carne y la sangre, en la evangelización americana la devoción mariana aportó inculturación. La devoción a la Virgen está en la raíz de la cultura popular porque la Virgen misma se fue entretejiendo en las culturas de los pueblos americanos. Otro tema que daría para una charla entera, pero la imagen de la Virgen de Guadalupe es clarísimo. Los rasgos de la imagen. Está con la rodillita levantada como iniciando una danza para el mexicano, para los aborígenes de esas tierras. Encontraron a alguien con quien identificarse. La misma devoción mariana es la que se inculturiza. Entonces, esto es un dato importante. Ella es la que asimila la cultura de los pueblos. Si uno va, acá en Argentina, a el relato de Luján, a todo lo que es la historia de la Virgen de Luján, tenés todos los rasgos de la cultura de esa época. Está el negro Manuel, o sea, hay un esclavo, tenés gauchos, tenés españoles, tenés las carretas, el camino real, la pampa, la Virgen más bien morenita. Entonces, están todos los rasgos de la cultura pampeana de esa época. Entonces, la Virgen es la que asume también la cultura. Hay una apropiación de los pueblos. Y el pueblo a la vez se deja abrazar, ¿no? Por María. Esa es una razón. Si hablamos también del encuentro entre españoles y aborígenes, María entra en la religiosidad americana en relación con la tierra, por ejemplo, y su fertilidad. Y esto, alguno va a decir, eso no es heterodoxo, ¿no? Bueno, no, viene de la tradición. Hay muchos padres de la iglesia, como San Ireneo o Tertuliano, que hablan de precisamente la Virgen como la nueva Eva, la madre de toda la tierra donde crece Cristo, etcétera, etcétera. Hay mucha analogía entre la Virgen, la tierra, la fertilidad. Y después, esta me gusta también de Farrell, dice, los indígenas, y más aún los mestizos, tuvieron poca presencia del padre en el hogar. Toda la vida de los niños se realizaba alrededor de la madre, sino de la abuela. Entonces la Virgen entra también por una cuestión afectiva. Siempre hubo poca presencia paterna. Todo era alrededor de la madre o de la abuela. Por eso también la capacidad que tuvo la Virgen para evangelizar la cultura.
y apropiarse también de la cultura, ¿no? Inculturarse. Así que bueno, tenemos razones históricas, razones teológicas, y está esto que yo ya conté un poquito, pero de que María habita en la conciencia del pueblo. En esto tengo que hacer un breve paréntesis, ¿no? O remarcar algunas cosas. Esto ya dije algo, que Farrell acá habla de dos tipos de conciencia. Hay una conciencia, dice, espontánea. La gente espontáneamente tiene acto de fe, va al santuario, va a dar el bautismo a los hijos, ¿no? Tiene esa religiosidad, aunque por ahí no te va a misa ningún domingo. Procesiones al santuario, etc. Pero también hay otro tipo de conciencia, que es la conciencia autorrefleja. Es cuando esa conciencia, ¿no? Espontánea, que casi ellos no saben por qué quieren a la Virgen, podríamos decirlo de alguna manera, van tomando conciencia de ese amor que tienen. Y entonces ahí sí empiezan un proceso de enriquecimiento de la fe. Pero bueno, en general, en América Latina, remarca nuestro autor, la fe asumido por el pueblo es sencilla y se pasa de generación en generación. Es como se dice, como decía un cura viejo, es el pueblo que evangeliza al pueblo. Bueno, esa conciencia nosotros la tenemos que cuidar. Y esto es una norma pastoral por excelencia, ¿no? Cuidar la memoria del pueblo, cuidar la conciencia de la gente. Esto lo aprende un cura que tiene que hacer esto, ¿no? Sobre todo cuando habla en el confesionario y demás, respetar la conciencia de la gente. Bueno, nosotros tenemos que cuidar también esa memoria, esa religiosidad popular en la conciencia de la gente. Y esto es bien de nuestra tradición judeocristiana, porque el judío es así. Si agarran el Deuteronomio, ¿no? Qué sé yo, graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Inculcáselas a tus hijos, háblale de ella cuando estés en tu casa, cuando te vayas de viaje, al acostarte, al levantarte. O siempre recuerda el largo camino que Dios, el Señor Yahvé, te hizo recorrer por el desierto durante 40 años. Todo el tiempo el judío recuerda, ¿no? Tiene esa memoria. Entonces, la Virgen habita en la memoria de la gente. Y esa conciencia, bueno, tenemos que ayudar también a despertarla y a que crezca con algunas cosas. ¿O no? Hay que ver. Perdón, yo otra vez. Sí. ¿No es peligroso que la religiosidad popular supere la imagen de María a la de Dios? ¿Me entendés lo que te digo? Obvio. Por eso hice hincapié en algunas cosas, que eso lo sabemos y siempre tenemos que explicarlo, ¿no? Que es eso que cité de Lumen Gentium. Siempre Cristo es el único mediador, ¿no? Pero la Virgen, que tiene un lugar destacado por precisamente por ser inmaculada, es como que tiene un plus de gracia, decía un profesor. En la religiosidad popular se la ve a la Virgen como un fin. Dios es nuestro fin, ¿no? Pero ven a la Virgen ahí, al lado. Para ello es contacto también con lo divino. El Por eso medio para esto de llegar. tocar de la religiosidad popular, esto de tocar a la Virgen, pero siempre es intercesora la Virgen y siempre lleva a Cristo. Obviamente que puede haber algunas cosas de gente que se confunda, pero bueno, ahí nuestra tarea también, ¿no? Pero sin dañar la religiosidad de la gente. ¿Por qué? Porque la gente que igual va al santuario a ver a la Virgen,
por amor a la Virgen y demás, también ahí tiene su experiencia sacramental. Esto me pasó a mí, te sentás en un santuario y no parás de confesar. Años que por ahí no recibían un sacramento. Yo te digo Entonces, lo que a mí me pasa. lleva a Cristo. A mí me Sí. pasa que yo creo y respeto mucho todo lo que es la Virgen, pero yo cuando pido, yo siempre le pido a Dios, ¿viste? Me parece que Ujú. voy directo, no Se voy. está cortando, amor, no se te escucha bien. A ver, A ver. digo que yo cada vez que pido algo, en vez de pedirle a la Mm. Virgen como intercesora, yo le pido directamente a Dios, a Jesús, a la Santísima Trinidad, Ujú. sin negar que la Virgen como Madre de Dios tiene una cercanía especial, pero me Ujú. parece que voy directo al Padre, ¿me entendés? No sé si Mm. está bien o está mal Sí. eso. No. Todo, no es que haya algo mal. También depende, viste, la sensibilidad de cada uno, la forma de espiritualidad que tiene. ¿Mm? Yo que soy bien mariano, por ahí a veces digo, bueno, vamos a pedirle a Dios por intercesión de la Virgen, que, Ah, ¿se entiende? Pero siempre marcando ese lugar. Por eso decía, siempre marcar el único mediador de todo es Cristo, ¿no? Eso es innegable. Pero la Virgen es intercesora. Y hay una razón teológica también. Sin el sí de María, porque desde la eternidad también fue pensada, Eso es un y problema también, ¿eh? encima con la libertad de decir el sí, eh, Cristo se encarnó. Entonces, obviamente que este es un tema delicado, pero teológicamente tiene un lugar primordial por encima de los santos, por debajo de la Trinidad, por eso, Hernán, porque ella nos lleva a María. Sí, escucho, por favor. bueno, primero, para referirme a algo que dijiste recién, cuando uno dice desde la eternidad, pensada desde la Ujú. eternidad, pero depende de su libertad, en el cerebro de cualquier persona eso entra en contradicción. Porque si ya Dios lo sabe, ¿sí? Si ya Dios sabe qué es lo que va a decir María, entonces María no es totalmente libre. Es decir, Ujú. uno tiene que estar diciendo, María podría haber dicho que no, mm, y Dios hubiera nacido de otra, pero bueno, fue de María. Ah, no, pero está pensada desde la eternidad. Entonces, eso ya es algo que hace lío en la cabeza de la gente. Otra cosa, vos empezaste hablando de las pastorales y Mm. yo, mi pastoral es una pastoral bíblica, con lo cual Mm. yo hay determinadas cosas que tengo que decir. Mm. Por ejemplo, María no creía en su hijo, ¿no? María creía que su hijo estaba loco. María no estuvo a los pies de la cruz. María, es decir, desde la pastoral bíblica y entendiendo el estudio del Jesús histórico y sí, desde los estudios del Jesús histórico, de la historicidad, entramos en conflicto con eso también. Y hay un trabajo muy delicado, ¿no? Eh, de nuestra parte, por ahí los que somos más bíblicos, para no lastimar esto que tenemos que cuidar del otro, ¿no? Mm. Y entonces te puedo asegurar que es un trabajo bastante mm, difícil a veces, ¿no? Ujú. Em, explicar que no es posible, a ver, que la situación del Evangelio de Juan, por ejemplo, es una situación que no puede haber sido histórica, pero que sí tiene una razón teológica, o que no está hablando de María, por ejemplo,
o que el Evangelio no habla de María, sino que habla de María en función de Jesús. Todo lo que dice de María en realidad es porque está hablando de Jesús. Es complejo, Hernán. Entonces, en una charla, vos tenés que estar como midiendo sensibilidades, pero ¿cómo haces para ocultar estas cosas? ¿No? Yo Por nunca ejemplo, voy perdón, a... vos recién no sí. dijiste la palabra Pachamama, no la dijiste, te callaste, pero era lo que ibas a decir. Por las dudas dijiste, ¿no? Entonces uno No, sabe en que la uno está fertilidad, cuidándose de determinadas cosas, pero la gente se da cuenta, o sea, el que está un poquito bueno, formado, yo nunca, por ejemplo, Evangelio de Juan, por la tradición de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Cristo entrega la madre al discípulo amado. ¿Eh? Y dice, acá está tu madre, aquí está tu hijo. Eso es así, es innegable. Para mí es como la Santísima Trinidad. O sea, está bien, pero entonces cuando ahí vos, está el lugar de la Virgen. bueno, está bien, pero vos eso, cuando vos estudiás esa parte, cuando estás en el estudio, estás viendo que la madre, o sea, la interpretación, o sea, la exégesis teológica, es inmediata, que tiene que ver con los textos, te está diciendo otra cosa. Uno después aclara, ¿no? Que luego la elaboración teológica continúa y entonces identificamos a la mujer a la que se refiere Juan con María. Pero, porque además convengamos en que el arte ha ayudado mucho con eso, ¿no? Al dibujar a María a los pies de Jesús. Em, pero aún así, uno está hablando de exégesis bíblica. Entonces, no podés Bueno, dejar de decirlo, obvio. ¿no? Y No, la acá hay gente está muy tensión, preocupada por la verdad también. hay una Entonces, es tensión un tema. pastoral, es cierto, es un tema pastoral, pero si entendemos la pastoral como el ejercicio de la maternidad de la iglesia, yo nunca iría con planteos exegéticos de ese nivel. Eso, si querés, lo trato acá o en una clase de Sagrada Escritura. O sea, yo en mi parroquia, con la catequesis o las mujeres que te rezan el rosario hace 50 años, no es el ejercicio de la maternidad de la iglesia ir con esto, ¿me entendés? Es cuestiones como lo del Génesis también. No, porque a una señora de 80 años yo no le voy a ir con esto. Y esto es interesante lo que decís, porque en la religiosidad popular, que es el tema que toco, ¿no? Del lugar de la Virgen, especialmente en la religiosidad popular, todo esto no existe en ese encuentro del peregrino, por ejemplo, con la Virgen en el santuario. Es otro encuentro, es otro acceso a Dios. ¿Eh? Esto, Santo Tomás habla, es el encuentro por la connaturalidad de la fe. Es decir, es afectivo, es un conocer amante. Entonces, Tello, que era un teólogo, es doctor en teología, se sabía todo, o estos monstruos u otros, mil, nunca te iba a decir esto. Yo, con el amor y el respeto, para mí a veces, yo tengo mis peleas con los biblistas. Pero yo porque soy más de pastoralista histórico. Para mí, a veces hacen unos embrollos terribles. Hay que tener, está bueno por eso verlo de la pastoral. Por eso te Esto estoy es el diciendo, ejercicio de la maternidad de la iglesia. bueno, por eso te estoy diciendo que hoy, que nosotros somos muy cuidadosos con eso, pero no podemos dejar de decir, porque entendemos de todas las razones que vos hablaste recién, yo creo que la razón afectiva por ahí es la más fuerte, ¿no? Totalmente. Sí, que Entonces es histórica, sí. sí, entonces yo entiendo por ahí que esta razón afectiva
es lo que yo puedo hablar, por ejemplo, con mis alumnos y decir, bueno, nosotros la queremos mucho a la mamá de Jesús, porque realmente entendemos que la queremos mucho. Eso no quiere decir que no podamos entender cuáles son las críticas de los hermanos evangélicos, eso no quiere decir que no podamos leer ahí que no hay que arrodillarse delante de otro, que solamente delante de Dios, que la Virgen no hace milagros, el tema de las apariciones, o sea, hay un montón de cosas que van alrededor de María, porque a veces cuando uno dice la fe popular, parece que se estuviera hablando de un grupo de gente como que es incapaz de comprender otras cosas. Y, Mm. la Pasa que verdad ahí es que esa fe popular está vos mezclada estás, en todos lados. vos Eso es lo que sabés lo quiero que decir. estás, voy a ser un poco fuerte con esto que voy a decir. Vos Por estás favor. hablando desde lo que Farrell decía, un despotismo ilustrado. Él dice, ojo con negar la racionalidad del pueblo. Precisamente es hacer todo lo contrario. Es respetar esa forma de conocer y de amar al misterio de Dios trascendente, que nadie lo va a conocer, ni con el método histórico crítico, ni con nada, porque Dios es siempre más trascendente que todo eso. Él siempre remarca, ojo con la inteligencia, dice. La inteligencia argentina, el influjo de la ilustración en la cultura del pueblo. A veces los ilustrados hacemos un despotismo ilustrado, ¿no? Y es más, él es durísimo, dice, le falta conversión a lo nacional, desconocen la cultura latinoamericana, sino aún toda la tradición judeocristiana, ¿no? ¿Y qué dice esto? Y acá te lo leo, porque me parece que esto también hay que tener cuidado. La gran tentación del hombre que se instruye, del hombre, de la mujer, que se instruye, es restringir toda la razón al conocimiento enciclopédico, al conocimiento científico. Calienten la ¿no? comida. Se menosprecia la sabiduría que da la experiencia de vivir y por lo mismo se considera que la población común no tiene conciencia. Para los científicamente ilustrados, el pueblo sin instrucción no tiene conciencia. El marxismo, por ejemplo, dice, ¿no? No le restituye la racionalidad, el ser sujeto. Ahora le da el marxismo. La conciencia del proletariado es el partido, que no es otra cosa que un grupo de intelectuales que tienen la razón de la historia. ¿no? Esto de negar la racionalidad histórica del pueblo también es un peligro. Si yo le voy con el método histórico crítico ¿me entendés? A la gente que ama sencillamente a la Virgen y que la siente junto a Dios, y estoy metiéndome en un lugar difícil, en la conciencia de la gente. Lo que yo te quiero decir es que no hay un grupo de racionalistas y un grupo de no Sí, racionalistas. pues vos estudiaste, Está bien, pero lo que pues yo vos te sos digo es docente, que está vos mezclado investigás. esto. Sí, pero lo que te digo es que está mezclado, es decir, el estudiar no te hace menos creyente, al contrario, reafirma la fe. Yo, con todo lo que estudié, a mí no me hizo menos creyente. Eh, yo entiendo que es una fe más pensada, no es una fe tonta, no es una fe ciega, no es una fe de oveja, no es una fe no. Y entiendo que todas las personas que están alrededor mío, que son adultos, no pueden pensar de la misma manera, o no pueden creer, o no deberían, o no podrían, o qué sé yo, como un niño de 8 años, porque evidentemente eso no te sirve en la vida, ¿no? Entonces, cuando vos te enfrentas con un problema grande y te arrodillas delante de María y te rompes las rodillas, pidiéndole a la Virgen que te salve a tu papá que se está muriendo y esa persona no puede comprender que la Virgen no te va a hacer el milagro, entonces uno dice, pucha, ¿qué hicimos? Eso es conciencia ilustrada. Eso es un modo de pensar racionalista y que roza la secularización. Te lo Yo no, digo porque yo soy así lo bueno también. es que no estoy de acuerdo con vos Bueno, lo obvio, bueno es que podemos no estar de acuerdo. obvio, es así. Yo Obvio, pero totalmente también estoy de acuerdo en muchas cosas que dice Mimi.
porque también Claro. nosotros nos estamos preparando en otros cursos y también está Georgina y escuchamos al doctor Álvarez Valdés que nos abre la cabeza de otra manera y que sabemos también perfectamente que no todos estamos preparados para oír esto que estamos diciendo ahora. Entonces hay que ir con mucho cuidado, pero entre nos que estamos preparados, creo que está buenísimo charlarlo y decir, sí, María es la madre de Jesús, es la que lo acunó, es la que lo protegió, es la que le puede pedir, pero lo hace Jesús, lo hace Dios. Eso, Yo, eso obvio, es más o menos obvio lo que sí. lo que dice Mimi y que creo Total, hay que que ubicarlo, pensamos. eso seguro, Sí. pero hay que tener cuidado cuando uno se mete en la conciencia, en la fe de la gente. Porque ahí se ha hecho mucho daño, los curas hicieron Ahí mucho va. daño también, ¿no? Disculpe. Sí, Sí. yo estoy de acuerdo con Hernán. Estoy escuchando atentamente y siguiendo todo lo que sabe Mimi, también la otra señora que no veo el nombre. Nélida. Pero yo estoy de acuerdo con Hernán, le voy a dar un plus a Hernán, porque escuchando todo lo que fueron diciendo, yo lo único que puedo decir es que la Virgen es como, la gente está hastiada de lo formal, de esta forma de religiosidad que nosotros tenemos también mucho que ver, los católicos, con las instituciones y demás. El padre decía, porque no van a misa y qué sé yo, un montón de cosas y realidades, ¿verdad? Pero la gente está con hambre de espiritualidad igual. La gente busca en otras cosas calmar esa sed de espiritualidad. Y muchas veces nosotros tenemos que abrazar esta realidad y dejar que María sea una opción, que cada uno, por supuesto, si se arrodilla frente a la Virgen, yo tenía a mi mamá súper mariana, mi mamá falleció hace 2 años, y ella, ante la enfermedad de mi hermana, cayó a los pies de María porque era madre como ella, y si bien por debajo se deslizaba que sabía que el milagro lo hacía Jesús, hasta el día de hoy nosotros vamos a la Basílica de Itatía a agradecerle la vida de mi hermana. O sea, es parte de la fe de la gente, que no hace falta saber mucho con la cabeza para poder vivirla y sentirla. Nosotros creo que los cristianos, los católicos sobre todo, voy a hablar, por supuesto, yo estoy hablando por mí, no le digo que sea así, ¿eh? Creo que nosotros pecamos por ahí de juzgar o de ver con los ojos de la cabeza muchas cosas, aunque las sepamos, y juzgar con esa mirada la fe del otro, que está en otro proceso, por supuesto. Pero yo creo que María es lo que sostiene a gran parte de las personas que no comparten los ritos o van a bautizar a los hijos solamente a la iglesia para bautizar a los hijos o para casarse o para tomar los primeros sacramentos de iniciación, pero María es la que sostiene en muchas familias. Y nosotros tenemos que aprender a abrazar eso del otro y ver en esas realidades diferentes cómo estas personas también manifiestan su fe. Yo admiro profundamente a Mimi, que sabe mucho de Biblia y de todo, pero poder entrar de esa manera, yo creo que a muchas personas en sus realidades sería como frenar y no dejar una puerta abierta para que cada uno vaya descubriendo y vaya haciendo crecer su fe con todo lo que podemos ir aportando nosotros. Pero la fe es un proceso individual. Sí, Que Mercedes, eso por es más de que yo le indiscutible. diga un montón de cosas, cada uno hace su propio camino de fe. Es indiscutible, Mercedes, lo que vos estás diciendo. No es que no estemos de acuerdo, al contrario. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que Creemos eso, que hay que ser muy cuidadoso, sí. y también, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo he visto por ahí, una de las ventajas, es que también uno puede ampliar esta visión de María, ¿no? Porque por ahí una ventaja de tratarlo desde el punto de vista bíblico, desde la pastoral bíblica, es admirar a la mujer
del pueblo, a la mujer que se encuentra en una cultura, a la mujer que se juega la vida en una situación terrible. De paso, a San José, que le salva la vida en una situación en la que podría haberse rajado, sinceramente, y él ha puesto eso. Entonces, de hecho, hasta se recuperan, ¿no?, muchísimo estas historias, comprender la decepción de una madre a la que su hijo hace cosas extrañas, que son raras y que no lo comprende, pero aún así lo va a buscar y aunque no entiende mucho, se la banca y va con su familia en búsqueda, ¿no? Es decir, porque estas son cosas que nos pasan también a nosotras como madres. Vos podés tener un hijo que hace algo extraño y entonces esto va mucho más allá de si si María es mi mamá o la mamá. Yo tengo una mamá que cumple con todas sus funciones bien y entonces yo por ahí no es que recurra a María como mi mamá de manera especial, ¿no? Pero sí como otra madre, como una hermana, como una compañera, como la mujer del pueblo, como aquella que se rebela contra el estatus, como aquella que se juega la libertad. Es decir, creo que uno recupera un montón de cosas más allá eh, de recurrir a la mami. Esto, con todo el respeto y el amor, yo quiero que comprendan que no tengo palabras, otra forma de decirlo, porque son las palabras que hay. Pero digo, más allá de mami, esto cuando te necesito, ¿se entiende? Que es muchas veces la actitud que nosotros tenemos con Dios, cuando necesitamos algo, ay Dios, haz esto, ¿no? O Espíritu Santo, soplame en el examen, o esas cosas que tenemos que son infantiles, pero tiene que ver con nuestra profundidad en la fe de cosas que por ahí no hemos superado, no hemos aprendido, Eso es lo y que vamos de digo. a poco. Eso es lo que digo, que cada uno tiene su proceso, que no porque uno esté en un lugar, en un proceso de fe que nunca termina, podés mirar o de reojo al No, que está para nada, creciendo, aunque sea. para A nada. eso, No, yo no. comparto todo lo que vos decís, pero no la manera. Por eso voy con Hernán un poquito No, no y por ahí la para mí, manera. para mí Eso también, es lo que quería. Por ahí claro, queda como en contra, pero no es en contra, sino es la No, no, como se dice un forma. entiende. maestro, no hay que poner una O donde podemos poner una I. Claro, ¿no? Son caminos, hay muchos caminos. Yo digo, no menospreciar la fe de la gente. No, pero Y, por ejemplo, yo cuando confesando en Luján, vos te sentás, no para venir gente, tengo estampas, te ponen estampas, ya ahí tienen los curas, y el aceite de la Virgen, el aceite, porque el negro Manuel tenía una lámpara con la Virgen de Luján, entonces ese aceite, el padre Salver, que después empezó el templo, la construcción, él se salva por el aceite de la Virgen. De ahí quedó la devoción desde esa época del aceite de la Virgen. Hoy va la gente y te pide el aceite de la Virgen para los enfermos, ¿no? Eso, visto desde una racionalidad más bien ilustrada, es una infantilidad y sin embargo, la gente tiene mucha fe Pero en nadie duda eso, de ¿no? eso, nadie duda de la fe, Y de al hecho, contrario. por eso, son modos, y no creo que por ahí esa gente tal vez eh, tenga que tener un proceso de maduración. Es otro contacto con Dios, es otra forma de conocer, ¿no?, a Dios de esta forma que hablé de Santo Tomás, que en realidad estos curas se basan en Santo Tomás, en el conocimiento con naturalidad, ¿no? La cosa más afectiva. Pero bueno, sí Bueno, están pero las a ver, razones. nosotros consideramos que uno debe madurar en la fe para que esa fe te sirva a pasar tu día a día, ¿no? Ujú. Entonces, el problema es cuando la fe va por un lado y la vida va por otra, y entonces vos te desconectás, ¿no? Es esa esquizofrenia que tenemos. Entonces, a eso vamos. Uno se acerca al otro
con mucho cuidado y no usamos muchas imágenes, el descalzo, el con cuidado, el que está pisando tierra sagrada, todo eso lo tenemos marcado a fuego, todos aquellos que somos catequistas, pero desde el principio, y entender que uno se acerca descalzo al otro y el otro es sagrado, porque ahí está el Cristo. Entonces yo no me voy a meter a rajarle el espíritu ni la conciencia a nadie. Lo que quiero decir es que uno se siente como obligado muchas veces a romper esto, porque cuando uno estudia lo bíblico, vos no podés adornar y decir Sí, lo que ahí no dice, es el ¿entendés? espíritu. Hay que tener cuidado, porque si no por ahí nos metemos bien en lo posmoderno, que es el de la deconstrucción, ¿viste? Y pero ¿sabes qué pasa? Yo vivo en la posmodernidad y yo Exacto. necesito que Cristo me evangelice en mi posmodernidad, porque ya la Edad Media pasó, la otra edad pasó. Yo soy una mujer posmoderna porque vivo en la posmodernidad. Entonces, o Cristo me salva hoy o no sirve para Ujú. nada la fe. Claro, Entonces, pero por eso no hay que derrumbar la forma de amar y de creer No, de la persona que va al santuario. Esa es la única por diferencia que quiero supuesto que decir. no. por supuesto que Claro que Exacto. no. no. El tema es, Por eso. Despreocupate, acá no salimos con no, ballestas a no, cazar Por es eso. infieles. traer el evangelio al hoy, ¿me entendés? Claro. No quedarnos en el tiempo, sin sacar a nadie de contexto, traer el evangelio a la actualidad. eh, y Ujú. hacerlo presente, porque todo lo que pasó hace 2000 años también está pasando hoy. Entonces, ¿por qué no usamos el hoy, digo yo? Nos quedamos en el pasado. Tenemos tantas herramientas hay tantos teólogos, tantos que han estudiado, vos, por ejemplo, que Ahora saben tanto. recuerden, ahí me gustó ahora, el Papa usó una imagen de la tradición, ¿no? Es esa raíz que nutre al árbol, ¿eh? Sí, Estamos jalonados. Es una continua reforma, pero sin siempre olvidar. tenemos el Claro. fermento de la tradición. Y bueno, Francisco pidió que hagamos lío. Mirá el lío que estamos haciendo hoy. Sí, no, ¿Eh? está bueno y Pero hay que vos, vos, pensarlo y, vos escúchame, pensás las que... reuniones de antes de teología volaban las tazas, era guerra total. Y bueno, pero de acá Así aprendemos que un montón, está bien charlarlo y demás. obvio. Así que, así que bueno, yo agradezco, tengo que ir a comer algo después de este día largo, pero bueno, para seguir meditando en lugar de la Virgen y la pastoral, como ejercicio de la maternidad. Perfecto. Te agradecemos muchísimo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que se vaya el padre Hernán? Quedó bien claro. No, yo agradecida a Dios por este momento y por haber aceptado la invitación de mi amiga Marilyn. La verdad que me voy con mucha riqueza y me encantó haber compartido este ratito de la noche con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Muchas Gracias, gracias a vos. Mercedes. Gracias, Padre. Hernán es un genio, es un amigo No, no, del soy un instituto, servidor. un servidor, pero incondicional, que está cada vez que uno lo necesita. Así que vamos a agradecerle por esta Y charla. Osvaldo en esta reunión se hacía un banquete. Osvaldo se hacía un banquete y nosotros estábamos acostumbrados, Osvaldo, a que él revoleaba chancletas para todos lados, vos sabías. Sí, Así que te agradecemos y bueno. agradecemos a cada uno de Gracias. los que están, y los esperamos próximamente en otra charla. Recuerden que esto va a estar subido a YouTube, le vamos a mandar el enlace. Así que, no sé, Mimi, ¿querías decir algo? No, gracias a todos por permitir hablar tanto, porque por ahí hay gente que solo ha escuchado nada más. Yo soy de las charletas y de las, como se imaginarán. Pero bueno, este es un espacio de crecimiento para todos y necesitamos intercambiar lo Sí, que nos sí. pasa y porque eso nos mostró el Raspanti, ¿no? Exactamente porque nombraste a Osvaldo Hernán. Sí, creo que eso es lo que ha generado y lo que provocó gente que piense su fe
más allá de la vivencia, ¿no? La vivencia legítima de la fe, pero una fe que se pueda pensar. Así que bueno, gracias. Bueno, Dios me los bendiga. Danos la Gracias, bendición. Padre. Nos vemos, que Dios los bendiga mucho. Bueno, y éxito en sus estudios y en todas sus tareas pastorales. Muchas gracias, Muchas Hernán. gracias. Muchas Gracias, gracias Nos a Padre. vemos. todos. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Mimi, ahí haciendo fuerza. Muy bien. Gracias, Georgina, Jorge, Ceci. ¿Quién más está? Analía. Analía, Jorge está 2 Graciela. veces. Sí, les agradecemos mucho. Y bueno, les voy a mandar el enlace a cada uno para que puedan ver la charla por YouTube. Creo ¿Ya que... cortaste la grabación? No, para que la corte.